Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Mano a Mano. Hoy no es sábado, sino que lo grabamos un poco antes porque esta semana ha pasado algo fundamental y ha sido que se ha filtrado el borrador de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía. No es una sentencia más, sino que tenemos que recordar que esta legislatura se inició de manera muy convulsa. Yo creo que ha sido la legislatura que desde el punto de vista político y también democrático ha sido de las más agitadas que hemos tenido y la amnistía está en el origen de todo ello. Recordemos que estas son unas elecciones generales en las que el Partido Socialista no saca la mayoría, pero hay determinadas fuerzas que consiguen sumar, hay una mayoría de investidura y de gobierno contra todo lo esperado, ¿no? Es algo que nadie esperaba, parecía que iba a ganar la derecha y de pronto se produce un resultado que deja descolocada a mucha gente, hasta el punto que Feijóo llega a someterse a la investidura con una intervención, yo no sé tú qué piensas, Javier, pero a mí me pareció más que dudosa de la Casa Real proponiendo a Feijóo como candidato, haciendo una norma, hablando de una costumbre parlamentaria, que yo creo de una costumbre en España que no existía como tal, y ahí ya empezamos a darnos cuenta de que lo que había de fondo iba a ser una legislatura muy, muy convulsa, porque Feijóo sabe que no puede ganar, que no tiene ninguna posibilidad, y sin embargo se presenta para atacar la amnistía. Y recordemos que la ley de amnistía, cuando se inicia todo el ruido mediático, al principio está en un texto que firman dos partidos políticos, que firma Junts y que firma el Partido Socialista, y que antes de conocerse la extensión de la misma, de estar recogida en un texto, de estar registrado, provocó una cosa de una gravedad inusitada que nunca pensamos que íbamos a ver. Y es que tuvimos en muchos juzgados españoles a jueces togados manifestándose en contra de la ley de amnistía, de una ley de la que ni siquiera conocían el texto del proyecto de proposición, y tratando de interferir en lo que era el normal funcionamiento del Parlamento, del Congreso de los Diputados en este caso, que tenía que elegir al presidente o presidente del Gobierno. Es decir, estaban diciéndole los jueces al Parlamento que no podían elegir a Pedro Sánchez porque era ilegítimo ese acuerdo de amnistía que iba a acabar firmando con Junts. Y con todo ese periplo bueno, que fue tremendo desde el punto de vista democrático, la ley se aprobó, se empezó a aplicar para muchas personas, aunque no para todas, ahora lo veamos, y se recurrió, una vez que era ley, ante el Tribunal Constitucional por parte del Partido Popular. Y muchas ya llevábamos diciendo mucho tiempo que la norma era constitucional. Y aquí vamos a recordar una cosa, y ya te doy paso, Javier, y es que cuando la posición del legislador frente a la Constitución no es la de desarrollarlo sin más, es decir, el legislador puede hacer todo aquello que no esté prohibido por la Constitución. La amnistía no está prohibida y, por tanto, el legislador, como primer intérprete de la voluntad ordinaria del pueblo, puede legislar en función de, bueno, pues de las necesidades que va detectando, de las prioridades que tiene. Y muchos dijeron que la amnistía era inconstitucional. ¿Quién puede decir que algo es constitucional o inconstitucional en nuestro sistema? Solo puede decir el Tribunal Constitucional. Por eso es tan importante esto que va a pasar y porque encierra otro problema, que es el de la diversidad territorial de España, de la que luego hablaremos. Sí, bueno, claro, es que la amnistía, y eso es lo único en lo que yo discrepo del voto del proyecto de sentencia que se ha conocido esta semana, es que la amnistía, dice el proyecto de sentencia, que es lo que se ha presentado, hemos conocido esta semana, que no figura en la Constitución. Eso no es verdad. Y eso no es verdad. Es que eso es una de las cosas que realmente se está haciendo, afirmando como y se está diciendo como si fuera algo inequívoco. No es verdad. La amnistía está en la Constitución. Y está en la Constitución no en un punto cualquiera, sino en el momento en el que la Constitución regula el ejercicio de la potestad legislativa por las Cortes Generales. La Constitución reconoce las Cortes Generales y afirma que las Cortes Generales, la primera de las funciones que tiene es el ejercicio de la potestad legislativa. Es el término que utiliza la Constitución en el artículo 66.2 de la Constitución. Y entonces esa potestad legislativa, que aparece desarrollada en el título correspondiente, en el título tercero de la Constitución, la primera parte, el primer capítulo del título tercero está dedicada a las Cortes Generales. Y el segundo está dedicado a la potestad legislativa, al ejercicio de la potestad legislativa. Y ahí el constituyente opera de una manera muy curiosa, porque empieza definiendo las excepciones. La ley orgánica
la legislación delegada, es verdad. la posibilidad de dictar decretos leyes, el decreto ley, acto normativo con fuerza de ley, el artículo 86, del artículo 81, 86, los 5 primeros artículos de ese capítulo del título tercero están dedicados a las excepciones, a las excepciones. Y después, en el 87, empieza la norma, la potestad, el ejercicio de la potestad Legislativa. legislativa de la ley, de la ley. Y ahí empieza con la iniciativa legislativa. Y en la iniciativa legislativa se dice con toda claridad que la iniciativa la tienen el gobierno, que puede hacer proyectos de ley, las cámaras, que pueden hacer proposiciones de ley, y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, que pueden también tener iniciativa legislativa. Y después viene la iniciativa legislativa popular. Y la iniciativa legislativa popular se dice expresamente en el artículo 87.3 de la Constitución que no cabe en materias, en leyes orgánicas, en cuestiones tributarias y Y la en el prerrogativa, ejercicio de la prerrogativa prerrogativa de de la gracia. nación. Es decir, que lo que la Constitución prohíbe es que se envíe al Congreso de los Diputados una proposición de ley de iniciativa popular sobre la amnistía, pero los otros titulares, es decir, los titulares Pueden ordinarios hacerlo. del ejercicio de la potestad legislativa, claro que pueden hacerlo. Por lo tanto, está ahí en un artículo que es clave porque es el momento en el que empieza el constituyente a hablar de cómo se tiene que hacer la ley y de quiénes Tienes son los razón, no lo había titulares. visto así, Javier, es verdad. Claro. Y entonces, de sensu contrario, lo que está diciendo, no se puede iniciar una ley de amnistía por iniciativa popular, pero los otros, el Congreso, el presidente, el gobierno y el Congreso de los Diputados y el Senado, por supuesto que pueden hacer un proyecto de ley de amnistía, una proposición de ley de amnistía. Por lo tanto, no es verdad. No es verdad que la amnistía no está en la Constitución. La amnistía está en la Constitución. Está en la Constitución. Está contemplada de esta manera que normalmente como lo hacen, porque en todas cosas la Constitución no está para habilitar al Claro, legislador. Es decir, el legislador no ejecuta la Constitución, el legislador crea derecho con el límite de con la el límite de Constitución. la O sea, la Constitución. Constitución puede limitar y puede decirle al legislador que haya cosas que no puede hacer, pero no tiene que decir qué es lo que puede hacer, porque el legislador puede hacer todo. El legislador puede hacer todo porque la Constitución no resuelve ningún problema de los que se plantean en la vida en sociedad. La Constitución es la norma superflua por excelencia. Es una norma que no resuelve ningún problema, que no resuelve ningún problema, sino que simplemente crea el órgano y el procedimiento a través del cual se tienen que dar respuesta a todos los problemas que se plantean en la vida en sociedad. Esas son las Cortes Generales, que tienen libertad de configuración a la hora de resolver cualquier problema que se plantea en la vida en sociedad. Y la Constitución no tiene que decir, usted puede hacer esto. No, No, yo puedo hacer todo, usted puede hacer todo porque yo no hago nada, yo no resuelvo nada. Yo simplemente posibilito que cualquier problema que se plantee en la sociedad tenga una respuesta política de una manera jurídicamente ordenada a través del órgano legislativo y siguiendo el procedimiento legislativo. Punto. ya Y a está. partir de ahí, entonces, yo eso es lo que discrepo, porque eso después lo justifica muy bien en el voto particular, justifica en Sí, el proyecto de sentencia, se justifica muy bien, ¿no? Y se explica muy bien. Pero yo creo que se ha creado en la sociedad española y en la comunidad jurídica española de una manera muy interesada por parte de juristas de la derecha española que en la Constitución no está la amnistía, que en la Constitución no está la amnistía y el Tribunal Constitucional yo creo que hace mal, o sea, debería de haberse atrevido a decirle, ¿cómo que no está en la Constitución la amnistía? La Constitución está la amnistía perfectamente, está perfectamente y se puede, tiene que ser justificado, no, se tiene que justificar, se tiene que dar una motivación de por qué realmente es la amnistía. Y esta ley de amnistía la tiene. Esta ley de amnistía además tiene una motivación muy extensa y donde se explica bien el por qué y la necesidad, y eso lo recoge bien el proyecto de sentencia. La que no tenía exposición de motivo era la ley de amnistía del 77. Esa era sí, la que no tenía exposición de motivo. Y no tenía exposición de motivo porque no podía tenerla. ¿Por claro, qué no porque era podían tenerla? injustificable. Porque justificar la tortura, justificar
crímenes de lesa humanidad que no son susceptibles de ser amnistiados. ¿Y qué es lo que ocurrió con la del 77? Que tiene su lógica, que tiene su explicación y que todos los que tenemos una edad y vivimos aquel momento ya adultos y con eso sabemos que, por qué y qué pasó. De todo eso, y que la defensa por parte de la izquierda básicamente de la ley de amnistía. Pero aprovechando esa situación, ahí se colaron cosas que realmente no se debían de haber, no se pueden, y que además han devenido anticonstitucionales, porque en la Constitución española hay un mandato interpretativo en el artículo 10.2 de la Constitución, de tal manera que los derechos reconocidos en la Constitución tienen que ser interpretados de conformidad con las normas internacionales. Y entonces, en esas normas internacionales, en el derecho penal internacional, hay cosas que se excluyen expresamente y son crímenes imprescriptibles, Sí, imprescriptibles, y aquí eso no se hizo con la amnistía anterior. Eso es lo que permitió que el niño muriera teniendo una medalla pensionada y que estuviera sí, cobrando dinero típico. por haber torturado y que todo eso se mantuvo. Entonces, bueno, esto es así. Entonces, la amnistía está en la Constitución. Y esta ley de amnistía está en la Constitución y además está para lo que tiene que estar para resolver un problema de naturaleza constitucional que se convirtió en crisis constitucional en los años 17, 10, 15, 16, 17, con la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y con todas las peripecias que ocurrieron con posterioridad. Y bueno, esto es un problema de naturaleza política suprema, del máximo problema, el gran problema constitucional de la democracia española, no del De Estado hecho, constitucional, claro, de la democracia como tu española. sistema. De hecho, Javier, la Constitución en el título octavo, cuando hablamos de que no cierra el marco competencial, el marco territorial español, lo hace porque realmente no hay un acuerdo constituyente sobre el modelo territorial español. Se sabe lo que no se quiere, no se tiene tan claro o no hay un acuerdo suficiente para saber cómo nos vamos a organizar y por eso parece que queda abierto y es uno de los temas que venimos arrastrando. Por eso tuvo que concretarse después. Claro, pero de todas maneras la Constitución española sí deja claro cuál es la forma en que tienen que integrarse las nacionalidades que no se nombran, pero Claro, que indirectamente a través de la disposición transitoria segunda sí se hace respecto a los estatutos que plebiscitaron estatutos de autonomía durante la Segunda República y por lo tanto los tres que estaban ahí, sí, Cataluña, Euskadi y Galicia, ahí sí está constitucionalizado el proceso. Lo que no está constitucionalizado son las del resto de las el comunidades resto. autónomas. Nuevamente, el constituyente define la excepción, pero no la norma. Las tres, las tres comunidades que son excepcionales, que son las que tuvieron esa situación, son las Sí, nacionalidades, de las cosas, la que- esas sí tienen definido desde la Constitución ¿verdad? cómo se integran y por eso está el proceso que es un ejercicio de democracia representativa en dos parlamentos distintos, el pacto entre dos parlamentos distintos, parlamentos de la nacionalidad que quiere constituirse en comunidad autónoma y que elabora el proyecto de Estatuto de Autonomía con las Cortes Generales que revisan y controlan la constitucionalidad de ese proyecto que se le envía por parte del Sí, Parlamento. Y a continuación, la democracia directa, el referéndum de la población afectada, y eso que es esa trilogía de dos parlamentos que pactan entre sí y que negocian, y que ese pacto es refrendado por los destinatarios del mismo, por los ciudadanos de la nacionalidad a la que va dirigido el Estatuto de Autonomía, que se ha pactado entre el Parlamento proponente y las Cortes Generales. Entonces, eso está en la Constitución y eso es lo que hace que se hizo en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, y que después se siguió a través de la reforma del Estatuto de Autonomía, respetando escrupulosamente lo que se decía tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía. Se hizo referencia. Entonces, todo eso estaba. Todo eso estaba, es decir, que la Constitución desconstitucionaliza la estructura del Estado parcialmente, pero hay una parte de la estructura del ¿verdad? Estado que es la referida a Cataluña, País Vasco y Galicia, que esa está. Que esa está. Ahí se incorporó Andalucía a través del referéndum del 28 de febrero de 1980 y se convierte en la cuarta comunidad autónoma, que accede a la autonomía por la vía del artículo 151, porque hubo un referéndum, que fue un referéndum en el que realmente la mayoría
no de cada una de las provincias, porque Almería. Almería, pero en Sí, el conjunto de la comunidad autónoma, pues hubo un 63%. Es decir, o sea, eso lo que hizo Andalucía no lo ha hecho nadie, no ha hecho ningún territorio en España nunca. Nunca una manifestación de voluntad mediante la cual se le tuerce el pulso al gobierno de la nación y se reivindica, ¿no? Se reivindica el ejercicio del derecho a la autonomía por la vía del artículo 151, eso está ahí. Y a eso ahí hay un pacto, la forma es pacto entre los dos parlamentos y a continuación referéndum de la población afectada a la que se dirige la norma. Todo eso se dio. Todo eso se dio. Y eso se quebró de una manera, bueno, pues, con una sentencia desgraciada, la del con una Estado. presión tremenda del Partido Sí, Popular y con una operación que era casi un golpe de Estado, materialmente sí. era un golpe de Estado, y que además le salió bien, consiguió torcerle el brazo ahí al Tribunal Constitucional, una sentencia que no debía de haberse dictado nunca y que se dictó y que hizo, y bueno, y que después tuvieron pues todas las consecuencias, que todavía estamos en ellas, ¿eh? Todavía estamos en ese momento y que es el momento en el que parece que vamos a poder pasar pantalla. Y esto es lo que significa la amnistía. La amnistía significa cerrar esto. Dice, bueno, esto ya se Reconducir acabó. la situación, ¿verdad? Pacificar, por Y decirlo de ahora, alguna manera, la cuestión y tratar de resolverla con arreglo a cauces constitucionales y poder seguir con la vida política normal de este país, que recordemos que durante unos años prácticamente ha estado paralizada y solo ha girado en torno a Cataluña, cuando lo que pasaba es que se estaba usando de manera interesada, obviamente, por el Partido Popular, con la ayuda que siempre tiene, ¿no? De la derecha de este país, mediática y financiera, ¿no? Que ataca todo el proceso catalán diciendo que se rompe el Estado, cuando lo que se quiere realmente es acabar con el poder del Partido Socialista y acceder ellos. entonces, claro, aquí esta ha sido bueno, vino desde este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, nace de ahí, ¿eh? Porque nace de una moción de censura en la que aparece el bloque de fuerzas, que es el bloque de fuerzas que está detrás de la amnistía Tiene y ahora, que son los partidos de izquierda, todas las izquierdas mm, hay, más los nacionalismos. más los nacionalismos de Galicia, País Vasco y Cataluña, ¿no? Eso fue la mayoría absoluta y esa mayoría se ha mantenido en todas las elecciones que se han celebrado desde entonces, con más holgura al principio y con menos holgura en la última. Con Sí, menos holgura en la última y con más dificultades, porque claro, ahí hay muchos problemas, porque entre otras cosas, ahí tenemos el tema también de que ahí entran ya batallas políticas, que fue la del nacionalismo, parte del nacionalismo catalán y fundamentalmente el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha hecho que ha planteado un reto al Estado español, sobre todo a la justicia española, y que ese reto es un reto en el que realmente ha conseguido parte del objetivo que perseguía, y era el de que no fuera capaz el Tribunal Supremo de convencer a ningún poder judicial de la Unión Europea, a ninguno de los jueces o magistrados, tribunales que han tenido que entender del asunto de la Unión Europea, que realmente el Tribunal Supremo había actuado correctamente a la hora de perseguir judicialmente a Carles Puigdemont y de intentar juzgarlo nada menos que por el delito de rebelión, y que todas las órdenes que se han dictado por parte del juez instructor para conseguir la extradición de Puigdemont, pues no han sido atendidas por ninguno. No fueron. Carles Puigdemont ha sido detenido, ¿eh? Y ha estado detenido en Bélgica, y estuvo en prisión, y ya estuvo detenido en Alemania, y estuvo en prisión. Fue juzgado por el Tribunal de Schleswig-Holstein, ¿no? Que consideró que realmente los términos en que había sido redactado la orden de detención y entrega por el juez Llarena no justificaban en modo claro. alguno la extradición para que fuera juzgado en España por los delitos de rebelión o sedición, aunque habría la posibilidad de que pudiera hacerlo por malversación. No decía que se hubiera cometido el delito de malversación, pero decía que tal vez se podía. Y Tal además vez, claro. concedió la extradición. Y a eso se negó a aceptarlo el Tribunal Supremo. Ahora que lo quieren acusar por malversación y que la malversación se ha convertido, eso se lo dio ya el Tribunal de Schleswig-Holstein. Si hubiera aceptado la sentencia del Tribunal de Schleswig-Holstein, el problema se habría resuelto. Lo que pasa es que
La soberbia del Supremo era, no, por rebelión. Esto es una cosa que lo hacemos por rebelión y no estamos dispuestos a apearnos del burro, ¿no? A bajarnos del burro y esto es lo que mantenemos. Pero el tribunal dijo, ni rebelión ni sedición, eso es incompatible, eso no tiene, si esto es rebelión, sedición, entonces no es posible el ejercicio del derecho de manifestación, no es derecho a la libertad de expresión, es decir, los derechos fundamentales que definen lo que es la democracia política serían incompatibles con una decisión como la que ha tomado el Tribunal Supremo. Este es el motivo por el que le dicen que no. Es decir, con Claro. la propia justificación que usted está dando en la orden de detención y entrega, se pone claramente de manifiesto que esto no puede ser de ninguna de las maneras. Ahora, por malversación, pues tal vez. Tal vez. Entonces concedía la extradición y entonces se le fue la negativa del Tribunal Supremo de una manera que tampoco es aceptable, porque si usted acepta la jurisdicción de un órgano, tiene que aceptar la decisión. En todos sus Bueno, no, términos. yo la someto, pero cuando no me dice lo que Solo usted si me interesa. entonces, claro, este es el problema. Entonces, la amnistía ha estado todo este tiempo ha estado dominando el panorama. Lo que pasa es que el clima era tan brutal que no se podía plantear en esos términos, ¿no? Entonces hemos estado con los indultos, lo que estaba planteándose, y ha habido y fue la batalla de los indultos, la, Sí. que es la que fue, y ahora después, pues con esto de la amnistía se ha reproducido, pero todavía con mayor intensidad. Y esto es lo que, y esta legislatura era la legislatura de la amnistía, porque es que además al final los ciudadanos votan, como los ciudadanos votan, y al final Claro. hay que hacer una síntesis. Una síntesis. Sí. La sociedad tiene que hacer una síntesis política de sí misma para poder dirigirse. En eso consiste, ¿no? Y esa es la elección del Congreso de los Diputados. Ahí es donde estamos y hacemos una síntesis política. Y esa síntesis política, desde el año 2015 viene diciendo no a la mayoría absoluta de la derecha española, que fue la del 2011, se agotó. En el 2011-2015, Mariano Rajoy agotó la mayoría absoluta que tuvo y a partir de ese momento hay una mayoría que es una mayoría distinta, una mayoría heterogénea, Sí. heteróclita, pero que está ahí y que está desde el 2015 y que se expresó ya en la moción de censura y se viene expresando desde entonces y se sigue manteniendo todavía. Y Sí. ahora lo que se trata con la ley de amnistía es definitivamente de levantar el cordón sanitario que intentó imponer el Partido Popular sobre el nacionalismo Claro. catalán y el vasco incluido no lo decían, pero estaban ahí, y por eso resulta curioso que donde más impacto ha tenido la aplicación del 155, más que en Cataluña, fue en el País Vasco. Fue en el País Vasco. País Vasco trajo la conclusión de la barbaridad que suponía eso Sí. y lo ha manifestado en todo tipo de elecciones desde entonces, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora parece que por fin vamos a tener esa ley de amnistía. Esa ley de amnistía ya, bueno, la tenemos y se está aplicando. O sea que no es que tenemos, y eso, ahora simplemente lo que se hace es despejar la incógnita de Sí. la anticonstitucionalidad que flotaba ahí como consecuencia de todas las operaciones que se han hecho para intentar cargársela, ¿no? Entonces, una vez Ahora, que está eso, bueno, ahora hay que empezar pasar a, página. a pasar página y a decir, bueno, ¿qué idea de España? ¿Qué Tenemos. idea de España es la que tenemos que aceptar? El nacionalismo catalán, vasco y gallego forman parte de la constitución material de España. Y no se puede amputar, esa constitución no puede amputarse, no puede, tiene que ser íntegramente la que tiene que expresarse políticamente y la que tiene después que operar en la práctica, ¿no? Y eso es lo que sin decirlo, esto es lo que se ha visto en todas las elecciones, las que se hicieron en el 2019, las que se hicieron en el 2019 y la de 2023, y en las próximas tienen que ser todavía más así, y tienen que verse a las claras. ¿Qué idea tiene usted de lo que es España? Pues sí. En España, ¿el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco forman parte o no forman parte de la Constitución de España? Tienen que contar en la dirección política del país, porque este país no funciona, además. Claro. Sin Tenemos esas dos razón. piezas, eso Sí. no funciona con normalidad. No funciona con normalidad. Y eso es lo que vamos a ver.
Vamos vamos, a ver vamos si a la ver sentencia en la, acaba saliendo, ¿no? Si acá. realmente se Hombre, confirma, que yo creo que claro. sí. Sí, parece que Pasamos sí. página. Entonces, pero es así. Yo de esta manera, yo creo que va a haber intentos. Antes Bueno, de claro, que haya sentencia, todavía va a haber algún intento y me imagino que habrá ataques al presidente del Tribunal sí, Constitucional para intentar quitárselo de en medio. Es decir, o sea, que todavía va a haber maniobras, maniobras. Ahora vamos a sí, ver vamos, un indicador va a ser la manifestación del domingo, ¿no? del domingo. De domingo. Vamos a ver qué es lo que sale, porque a mí me da la impresión de que realmente la sociedad española está bastante tranquila, ¿eh? Bastante Sí, tranquila. Sí, la tensión está en Madrid, mucho en Madrid, mucho en sí. Madrid, más que en los demás. Y además en núcleos muy concretos, pero... Y todas las cosas, ¿por qué? Porque el país funciona, el país va bien. Ahora estamos teniendo todas las informaciones que nos llegan, todas son buenas, es que todas estamos... Sí, Es los que, datos aunque, de es que empleo son alucinantes, el, los datos el, económicos. el informe del Banco de España de hoy sobre la inmigración, Sí, el de hoy, el que hemos conocido hoy, que sí, dice sí, la sí, sí. valoración, dice que un 25% del crecimiento procede de la inmigración y además de una manera sin que se hayan generado Ordenada, sin conflictos como conflictos, se han producido no se han en producido otros lados, guetos como en que otros la países. inmigración que viene además es una inmigración cualitativa, no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente mejor, que realmente son Sí, mucho personas que más vienen formada. de Es verdad que lugares ha crecido formados mucho el y que por índice lo de tanto, y formación. que en consecuencia estamos Pues, viendo, bueno, pues todo esto, o sea, en estos años el gobierno de Sánchez, aparte de hacer frente a una epidemia, a una pandemia que fue tremenda, y aparte de haber hecho frente a problemas, ¿no? sí, la inflación por la invasión de Ucrania. Y todo eso, aparte de eso, se ha Sí, producido un cambio muy importante en la economía española. Se ha sí. producido un cambio, cosa que no se había, vamos, también se habían producido antes con anterioridad, pero este ha sido un problema clave de Sí, cambiar. por primera vez los gobiernos de coalición, los gobiernos progresistas, el gobierno progresista puede presumir de economía, ¿no? Que parece que durante muchos años era como la asignatura pendiente, aunque no fuera cierto, ¿no? Pero existía la impresión de que solo la derecha podía presumir de economía, porque ellos gestionaban bien, mientras que llegaba la izquierda y Sí, pero descontrolaba. acabando el milagro económico en la cárcel, ¿eh? Exacto, eso también. Pero por primera vez rompemos eso, El autor del milagro económico acabó en la cárcel, acabó en ¿eh? la cárcel, y Acabó en por la primera cárcel vez y todavía rompemos eso. le quedan cosas por ahí todavía. Y Eduardo Zaplana también está con esto. Sí, sí, En fin, que sí. sí, que no, que vamos, y matas anteriormente, y en fin, y Sí, sí, todo se va lo que viene. O sabiendo sea, que cómo todas las agitar. cosas esas más siguen con esas cosas del Ministerio del Interior, con Sí, la el policía secreto. patriótica. Entonces, y el secretario de Estado ahora mismo todavía Es en verdad, en la prisión por cárcel. otro motivo adicional. O sea, que es que todo esto estaba ahí. Y bueno, pues todo esto es lo que realmente la ley de amnistía es un poco donde han confluido todas estas tensiones multiformes que teníamos y que parece que definitivamente van a quedar resueltas en este mes y en lo que se ha anticipado con el Este borrador. conocimiento del proyecto de sentencia de la ponente, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante porque además pone de manifiesto que esto es que es política, claro que es política, Claro, política de la buena, política de la era de verdad, razonable, de la buena, porque la la que resuelve política, la problemas política está para graves. eso, la política está para que realmente la sociedad encuentre respuesta a los problemas que tiene y esto yo creo que se está haciendo y es una buena noticia y por mucho ruido que se esté haciendo, por mucho ruido que se esté haciendo, corrupción política la llegó a calificar ayer el Partido Popular. La sentencia esta que se proyecta es caso de corrupción política. Esto Ya están sabemos que no diciendo. tiene ningún respeto Respeto. por los Bueno, pues ahí órganos estamos. Ahí democráticos. estamos. Yo Bueno, creo que es importante y esta ha sido la noticia de la semana, que se ha sin duda. intentado de dibujar con otras en No, las no, que no, han estado no. diciendo, pero que no tienen nada que ver. O sea, eso es ni Sí, es siquiera una verdad. nota a pie de página. Esto no, esto es un capítulo. Esto Sí. es un capítulo en la historia constitucional democrática de Pues España, ¿no? esperemos que la sentencia se confirme el borrador y que sea así, que realmente suponga un paso de página y que podamos enfrentarnos de verdad sin tanta estridencia a qué modelo territorial queremos para España y sobre todo seguir haciendo políticas sin, bueno, pues toda la confrontación que ha supuesto esto, confrontación además absurda, porque la ciudadanía no la vive así. Seguimos, ¿no, Javier? Seguimos. Seguimos. Buenos días. Buenos días.